Ustedes se podrán preguntar cuál es la pertinencia de esta ponencia, dado que aquí tradicionalmente se muestra el estado de las investigaciones de los investigadores del INCIPIT. Y bueno, basta decir que si bien el proyecto que les voy a presentar se originó en México, se perfiló, se terminó concluyendo en el Instituto de Ciencias del Patrimonio. Es decir, aquí fue sometido a correcciones, y aprovecho para agradecerle infinitamente a Ana, que observó, corrigió, sugirió buena parte del artículo, y también a Guadalupe Jiménez, que hoy no vino, pero también se tomó su tiempo para decirme, para sugerirme, para corregirme, para debatir. Entonces, este proyecto es mucho una colaboración de gente del Instituto de Ciencias del Patrimonio. Y quisiera comenzar con un hallazgo que no es el motivo de la presentación de esta ponencia, pero que muestra sorprendentes coincidencias y convergencias con el tema que vamos a tratar. Este es un hallazgo que tuvo mucho eco internacional, de hecho todavía está en curso. Se trata del hallazgo de un tiro. Inicialmente fue un tiro, es decir, una especie de pozo, que cuenta la leyenda urbana que se abría a todas las épocas del año, mostraba una cicatriz sobre el piso, y hasta que los arqueólogos mexicanos consiguieron el financiamiento para poder explorar ese pozo. Y la sorpresa es que al final de ese pozo, estamos hablando de la ciudadela en Teotihuacán, al final de ese pozo lo que encontraron fue la boca, digamos, de un túnel asolvado por los propios teotihuacanos, rellenado, digamos, clausurado por ellos. Y entonces durante 5 años estos arqueólogos, encabezados por Sergio Gómez, empezaron a explorar paulatinamente el túnel bajo la expectativa de que al final encontrarían el hallazgo de un gobernante o de los gobernantes teotihuacanos, dado que la posición del templo de Quetzalcóatl es central en el sistema urbano teotihuacano. Entonces, siempre durante 5 años se mantuvo esa expectativa de que al final del túnel encontrarían evidencia arqueológica clara de estos gobernantes. Tienen que saber que no existe a la fecha esta evidencia, es un enigma saber qué pasó con estos gobernantes, y esta era una posibilidad. Voy a seguir corriendo el video mientras lo ven. Ahí se ve el templo de la serpiente emplumada, que está en la parte central de la metrópoli. El túnel mide 103 metros de longitud y se ubica justo en el cenit, en el centro del templo de la serpiente emplumada. Esa es la boca, obviamente ya explorado, y se han localizado incluso las evidencias de las herramientas con las que fue manufacturado. Ahí se ve un poco la huella del nivel freático y está en este momento iluminando las cámaras al final del túnel. Suponen que los teotihuacanos depositaron la gran ofrenda central cuando descendió el nivel freático. Y bueno, este es el resultado. Al final del túnel no había esta evidencia de los gobernantes buscados, sino un conjunto, un colectivo de esculturas que representaban a mujeres, una de las cuales presenta a un niño, un pequeño niño. Y el escenario, allá al fondo, estas son las esculturas femeninas. Esta es la mujer que presenta al niño y el escenario está integrado de innumerables objetos, entre los que destacan conchas y caracoles. Ahí se ven los personajes centrales. Por supuesto estaban ataviados con collares de jade, de serpentina, y tenían ojos de concha. La mujer tenía ojos de turquesa,
Y esta es la riqueza de este hallazgo que pone en el centro de uno de los edificios más emblemáticos de Teotihuacán a las mujeres, curiosamente. Estaban explorando el túnel con un robot para calcular, digamos, su longitud, y encontraron además asociada a esta ofrenda innumerables objetos de madera. Las conchas Strombus gigas tienen un tamaño enorme, los caracoles. Encontraron también todo género de vasijas, puntas de pedernal, vasos Tlaloc, ahí se ve el negro. Este tipo de vasijas abundaron, pero sin lugar a duda la mujer ocupaba el espacio, era el motivo central de esta ofrenda constructiva durante la fase Micaotli, es decir, desde el año 0 hasta el 350, que es el año en donde estaba vigente el culto a la serpiente emplumada. El resto de las imágenes dan cuenta pues de la riqueza que existió en esta ofrenda, y créanme, los caracoles son yo calculo 60 centímetros. Solo me imagino las capacidades técnicas, digamos, de los buzos, la pericia de los buzos indígenas para sumergirse a tales profundidades sin equipo y lograr obtener estas piezas que formarían parte de la ofrenda. Y se han encontrado otras que nunca antes vistas en Teotihuacán, como ojos, por ejemplo, de ámbar, y fragmentos de pizarra. Y aquí voy a detener un poco porque justo este es el templo de la serpiente. Aquí estaba el túnel, el tiro, y el túnel va hacia el centro de la estructura. Bueno, justo a 2.600 metros de distancia hacia el oriente de esta estructura, nosotros hacíamos una excavación mucho más moderna, mucho más modesta, derivada de la construcción de una autopista. Y ese es el motivo de la presentación de esta ponencia, para luego visualizar las convergencias y las coincidencias entre ambos eventos, sobre todo teniendo a las mujeres como el centro de los hallazgos. Ahí va, y le doy aquí. Lo que me tranquiliza es que tenemos a Rubén aquí. Ahí está. Bueno, debemos empezar por el plano arqueológico y topográfico de René Milón. Ya se los he mostrado antes, no los voy a aburrir de nuevo con el mismo rollo. Solo decir que me interesaría destacar otro tipo de información que no he mencionado antes. El plano arqueológico y topográfico fue realizado en la década de los años 60. René Milón y su equipo de colaboradores recorrieron todo el valle de Teotihuacán, buscando, digamos, determinar hipotéticamente la extensión y el sistema urbano de Teotihuacán. Por primera vez lo presenta en 1973 y se muestra la perspectiva de este sistema urbano, su complejidad, ¿no? Más de 2.000 conjuntos habitacionales, cívicos, ceremoniales, una extensión calculada en 22 kilómetros cuadrados, una población estimada en 200.000 habitantes. Todos estos datos se revelaron por primera vez en la presentación del plano, pero lo que quiero subrayar hoy y poner énfasis es en su orientación. La ciudad arqueológica teotihuacana tiene una orientación de 15 grados 30 minutos al este del norte astronómico. Se piensa que estaba vinculada a la estrella polar, es decir, esta orientación, pero más allá del aspecto arqueoastronómico, me interesa el social, es decir, cómo el Estado teotihuacano pudo tener la capacidad social y política para poder mantener rigurosamente esa orientación desde el edificio más alto, más monumental, que es la Pirámide del Sol, hasta la casa del campesino ubicado más en la periferia. Se acató rigurosamente esa orientación. Hay hipótesis que plantean que el Estado tenía un cuerpo de inspectores que estaban vigilantes de que la orientación se cumpliera.
Yo soy partidario más bien de otra hipótesis que sugiere que los habitantes de la metrópoli, por procesos de larga duración y por convicción religiosa, estaban orientando sus edificios para sacralizarlos, es decir, solo en la medida en que ellos pudieran acatar esa orientación, podrían garantizar que sus edificios estaban bajo el amparo de las deidades, y es probable que lo hicieran por motu propio. Pero bueno, el asunto es de que esta orientación debe haber tenido, digamos, referentes topográficos, empíricos, precisos. Y de ahí que no es descabellado pensar que la calzada de los Muertos es un gran eje norte-sur, serviría como este elemento de planeación urbana. Sin embargo, uno de los integrantes del equipo de René Milón, Bruce Drewitt, en 1964 por primera vez plantea la existencia de una avenida que cruza perpendicular a esta calzada de los Muertos y que se forma precisamente por la ausencia de estructuras, es decir, hay un espacio vacío en medio del sistema urbano que dice se debe a la construcción, o se debió a la construcción de una avenida que cruzaría perpendicularmente la ciudad. De esta manera hace todo el sentido de que estos dos grandes ejes formarían, digamos, los elementos de planeación inicial para entonces construir un sistema de calles, callejones, patios, plazas abiertas, etcétera, todo con el referente, digamos, general. De ser cierta esta hipótesis, estaríamos hablando de que esta cruceta, digamos, que por cierto tiene su punto cero en el templo de Quetzalcóatl que acabamos de ver, formaría cuatro grandes sectores, o calpan, como le llaman los indígenas nahuas. Y estos cuatro grandes sectores tendrían distritos, y los distritos barrios, y los barrios cultos particulares. Y sería la serpiente emplumada, el templo de la serpiente emplumada, quien sería fungiría como el símbolo de la unidad religiosa de estos cultos, de esta diversidad de cultos. De estos barrios, Rubén Cabrera, un arqueólogo mexicano, ha sugerido, por la simple agrupación de estos, ha sugerido que se trata, que existen una serie de barrios periféricos en la ciudad. Y yo quisiera destacar alguno, que está situado al oriente. En este hay evidencia arqueológica suficiente para afirmar que ahí había un emplazamiento de totonacas tempranos, es decir, gente llegada a la costa de Veracruz y de la región de los Tuxtlas, que tenían un vínculo muy cercano con un sitio entonces muy potente que se llamaba Matacampán, y quienes tendrían sus ideologías sobre el mar, tendrían una amplia aceptación de la cultura teotihuacana de ese momento. Entonces, aquí vivía gente del área maya también y de la región de Veracruz, que estarían presumiendo o ostentando un vínculo con el templo de la serpiente emplumada, o dicho de otra manera, un linaje vinculado a la serpiente emplumada. ¿Por qué lo digo? Porque el propio templo de la serpiente emplumada presenta un montón de alegorías marinas, es decir, la propia serpiente se desliza sobre conchas y caracoles, y hay todo un despliegue, digamos, arquitectónico vinculado con el mar, grandes conchas en gran formato, los llamados volutas o vírgulas que representan el agua en movimiento, etc. Bueno, hasta se ha propuesto, o más bien se ha registrado la existencia de alimentos también de la costa del Golfo. Bueno, bajo esa perspectiva se asume que aquí existía un linaje en el contexto de una sociedad jerarquizada muy poderoso que presumía un vínculo directo con Quetzalcóatl como el que confería las capacidades de gobierno. Bueno, ¿por qué es importante este dato? Porque en 1999, derivado de una construcción de una carretera, de un libramiento, el gobierno mexicano
decide emplear los servicios de la Dirección de Salvamento Arqueológico, que sería como la arqueología de emergencia aquí, y se hace el estudio de factibilidad para ver la afectación que iba a derivar de la construcción de esa carretera, y justo nos dan a elegir dónde queremos excavar, y a mí me parecía interesante que explorar esta parte, ya que podríamos verificar la existencia de la avenida este-oeste, que hasta entonces era una hipótesis, y de paso también la función de una garita que está enclavada justo en el espacio de la hipotética avenida. Es la única. Y equidistante hay otra garita de este mismo tipo en la avenida oeste, y justo 2.600 metros en cada uno, es decir, como remates visuales. Había dos objetivos: determinar si Bruce Drewitt tenía razón con la anchura de esta avenida y también indagar sobre la función que pudo haber tenido esta estructura. Los resultados fue el hallazgo, bueno, aquí en esta diapositiva se ve aquí la avenida moderna, el libramiento moderno con su kilometraje. Aquí se ven las estructuras que delimitan la avenida este-oeste, y aquí en rojo la garita marcada con el número 11 por el plano de René Milón. El resultado fue el hallazgo de una plataforma cuadrangular de 11 metros por lado, que tenía dos escalinatas bajas de apenas 2 peraltes, tanto al norte como al sur, favoreciendo la circulación. Esto que se está shurando representa la hipotética avenida propuesta por Drewitt, y el total del conjunto arquitectónico suma 71 metros. Sumando las 2 escaleras bajas y la plataforma central, es decir, 4 menos que la medida propuesta por Bruce Drewitt. De allí que, siendo un espacio público y que favorece la circulación, pensamos que esta era evidencia suficiente para sustentar que allí sí existió la avenida, por lo menos en ese punto de la ciudad. Bueno, sí. ¿Esto estaría así girado con relación a Sí, estaría girado, solo que por el problema de los anchos y los largos. Bueno, el hecho es de que, teniendo la plataforma ahí con los sus vértices, con sus 4 vértices expuestos, decidimos explorar al centro porque necesitábamos material para fecharla, y también porque era una costumbre teotihuacana colocar ofrendas tanto en las esquinas de los edificios como el centro. Tenían una obsesión muy predecible por las 4 partes. Las 4 partes del universo, que tienen alguna inspiración cosmogónica, las representaban en todo, desde su sistema urbano hasta la plástica. Los conjuntos habitacionales, por ejemplo, siempre se disponen en habitaciones de 4 alrededor de un gran patio, en el centro del cual casi siempre hay un altar. Entonces, esto facilita un poco el trabajo arqueológico, ya que si se tiene una plaza, es factible que en las esquinas haya enterramientos y en el centro también. Bueno, decidimos realizar esta operación, y el resultado fue increíble, porque a 1,5 metros de profundidad encontramos una ofrenda que es consistente en 72 objetos de diversa materia prima, pero que destacaba, que formaba el escenario de 35 figurillas femeninas que estaban dispuestas en 3 niveles de agrupación de elementos. Estas figurillas, las vamos a ver aquí en el registro, muestran a mujeres con la típica indumentaria de la fase Micaotli, que es tocado de banda ancha, así le llaman, el tocado de banda ancha, nada que ver con lo digital, el tocado de banda ancha, su collar, orejeras, el enredo y el huipil. Y estas mujeres están formando un semicírculo, como se aprecia aquí, alrededor de una cuna con un niño, marcado con el número 11 es un niño,
y una mujer morena. Esta tiene el pelo negro, parece que es natural, parece que tiene un arreglo de su pelo o parece que es una especie de turbante, pero destaca de las anteriores por un vestido rojo muy vivo. Los colores se conservaron aquí de manera increíble y entonces forman un semicírculo alrededor de esta pieza, de esta figura del niño y la cuna. Quitamos un poco de tierra y en el siguiente nivel apareció ahora este conjunto de mujeres. Las mujeres de banda ancha parece que formaban nuevamente una pleitesía. El centro de la composición es la mujer morena, que esta vez ejerce una doble custodia. Hay dos y están postradas sobre discos de pirita. Aquí está la madre con el pequeño niño, está en la cuna en sus piernas, el caracol asociado y 4 pequeñas vasijas aquí que entonces eran un enigma. ¿Qué simbolizaban las vasijas miniatura de este nivel de elementos? Quitamos tierra y encontramos el tercero. Nuevamente las figurillas del tocado de banda ancha están alrededor de la figura morena, del niño y de la madre, que aquí está de espaldas. En este caso, estas mujeres están paradas, es decir, a diferencia de las anteriores, estas estaban diseñadas para encajarse, digamos, en la tierra. La premisa de nuestra investigación era que el hallazgo de esta ofrenda mostraba un ritual de presentación pública del nuevo descendiente del linaje en el contexto de una sociedad diferenciada y jerarquizada, donde las mujeres ostentaban los símbolos de linaje y de prestigio. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en muchos casos el niño y la madre se duplicaron y se colocaron dentro de una vasija que representa la serpiente emplumada. Aquí se ve, nos dieron permiso de tomar las piezas originales y colocarlas en el papel milimétrico para estudiar, digamos, su asociación espacial e iconográfica. Y aquí está el primer nivel de agrupación de figurillas con las mujeres del tocado de banda ancha alrededor de la cuna y el niño y la mujer morena aquí. Se nos ocurrió con nuestro dibujante que podíamos darle carnita, piel al hallazgo y entonces recrearlo, digamos, hipotéticamente. Ahora te voy a explicar su posible interpretación. En este primer nivel, y repito, en el contexto de una sociedad muy jerarquizada, pensamos que si se trataba de presentar al descendiente de un grupo de alto estatus social, que residente en el sector oriental de la ciudad, era necesario que llegaran a validar, a verificar, a visitar al niño otras mujeres igualmente prestigiosas de otros sectores de la ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque ahí se muestra un poco el dibujo hipotético reconstructivo. Lo digo porque cuando tomamos las piezas de este primer nivel, encontramos que hay diferencias en sus diseños de sus indumentarias, de su ropa. Ahí vemos el primer grupo con un arreglo en diagonales en el tocado, por ejemplo, que por cierto, este arreglo, este patrón, este diseño, está muy presente en los esteros del poder político en Teotihuacán. De hecho, hay una imagen donde la serpiente emplumada se desliza sobre uno de estos petates o esteros que le llaman. Este segundo grupo, en cambio, tiene una extraña cruceta como denotando los intercardinales más que los rumbos astronómicos. Este otro grupo de figurillas tiene diseños en diagonales en el tocado de banda ancha, pero también los tiene en el huipil. Este otro grupo, en cambio, tiene los diseños en diagonales en el tocado, pero en el huipil presenta una línea horizontal con mechones. Y entonces parece que la indumentaria está siendo un marcador de procedencia, de estatus, de filiación étnica. Y entonces es viable que estas mujeres procedan de diferentes sectores de la ciudad.
¿no? Y vayan a validar o vayan a atestiguar la presentación de este nuevo miembro del linaje. En este sentido, Cónides y el profesor Rubén Cabrera han estudiado la iconografía de estos tocados y han dicho durante mucho tiempo que por su forma, por su estructura, este tocado debió haber sido de mimbre, recubierto de tela, debió haber sido muy pesado y era poco viable que fuera utilizado en las actividades cotidianas. Es decir, era más bien una prenda que estaba diseñada para aportar información específica en el contexto de los rituales públicos. Es decir, una manera de representar la afiliación étnica o bien los apellidos o los equivalentes a los apellidos, información sobre parentescos, información sobre el prestigio del linaje, y no es descabellado pensar pues que este tocado fuera el panel que mostrara esa información y que además lo ostentaran, digamos, en un contexto público, en un contexto de presentación pública, en una festividad, por ejemplo. Esto no es nuevo en México. Hay evidencias actuales. Las mujeres tzotziles, por ejemplo, setzales o oaxaqueñas, suelen todavía en sus indumentarias colocar todo género de símbolos, desde mitos comunitarios, desde mitologías, calendarios, historias compartidas, etcétera, en sus prendas. Aquí, por ejemplo, vemos un calendario, auténticamente un calendario, o esta imagen que me gusta mucho. Noten cómo todas las mujeres tienen el mismo patrón, el mismo diseño. Aquí están en un acto político y van y manifiestan su adscripción o se adscriben étnicamente o se hacen representar de muchas maneras con un mismo diseño en el huipil, ¿no? Como marcando de alguna manera su identidad. ¿Por qué? La siguiente pregunta era muy lógica. ¿Por qué se trata de un ritual exclusivamente femenino? Aquí tuvimos que recurrir a las fuentes históricas, principalmente Durán, Fray Bernardino de Sahagún y Diego de Landa, que fueron frailes que en el siglo XVI tuvieron la oportunidad de entrevistar a los indígenas que sobreviven a la conquista española y documentar de alguna manera sus costumbres, mitos, tradiciones, etc. Estos frailes tienen este contacto con el mundo indígena, que también sobrevive hoy de muchas formas. Bueno, algunos de estos testimonios sí revelan el filtro occidental del fraile español. Sin embargo, otras tienen una ontología totalmente incomprensible a los ojos occidentales. Por ejemplo, dice que cuando narra la presentación de niños al templo, es decir, las ceremonias, digamos, de nacimiento de los niños, dicen los indígenas que el parto, la mujer embarazada, era en ese momento muy susceptible, vulnerable a las acechanzas a las acechanzas sobrenaturales, mágicas, o al exceso de tona. Hablan frecuentemente los indígenas sobre el exceso del tona de los hombres particularmente. Es decir, el tona es en la concepción indígena es una energía prestada por los dioses, ¿no? Y que deberías de mantener templada, deberías de mantener nivelada. Entonces el tona, el exceso de tona, por ejemplo la agitación de los hombres, los caminantes que llegan, o los eufóricos, o los borrachos, o los licenciosos, o los que acababan de copular, dicen, o los jugadores, etcétera, tenían un exceso de tona que podía ser perjudicial para las mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas o recién paridas. Hay un estudio muy interesante de Jacques Galinier que habla de acechanzas sobrenaturales. Por ejemplo, el mal de ojo, se pensaba que el niño podía ser afectado por ancianos que tuvieran la vista pesada, ¿no?
o asechanzas, digamos, derivadas del tona, y cuyas manifestaciones casi siempre adquirían una forma de hombre. Es decir, el adulto, los hombres podían en ese momento que las mujeres estaban embarazadas y que se entiende estaban en un estado liminal, era peligrosa su presencia, sobre todo si venían excedidos. Esta creencia sinceramente es la única posibilidad que he tenido hasta ahora de interpretar la exclusividad femenina del ritual, de la presentación del niño. Los malos vientos, las enfermedades mágicas y el mal de ojo eran algunas de las creencias en las que se soportaba la exclusión de los hombres, ¿no? La exclusividad femenina del ritual se construyó sobre la base de una serie de creencias relacionadas con el exceso del tonali, la que mantendría a los hombres lejos de la órbita femenina, arrogándose la facultad de transmitir los bienes y prestigios familiares por vía materna. Es una hipótesis. El segundo nivel de agrupación de elementos es quizá el más rico, muestra a una doble custodia, dos figuras morenas con el tocado del pelo natural y además chalchitlicues, forman una doble custodia. Aquí de espaldas se ve la madre, no se aprecia el niño en la cuna, aquí se ve el caracol, en este caso es una turbinela, las vasijas que he mencionado, pizarras pintadas y el resto de las mujeres de tocado de banda ancha. Pensamos que este segundo nivel representa lo que Fray Bernardino de Sahagún documenta como el tlazontlancuilo, que es un momento en el ritual de la presentación de niños en donde se coloca al niño en una cuna y se le ruega a la cuna como si ella fuera la deidad misma. Dicen los indígenas también que después de ese acto se lleva a cabo el censohuiznahua, que es un momento en el cual la parturienta, la partera o matrona pide o ruega a la asistencia que lloren por la salud del niño. Se los muestro, miren. Aquí se ve frecuentemente la asociación entre esta mujer, la figura morena, que tiene cara blanca y una especie de antifaz, siempre asociada a la madre que porta un velo con una cuna y el niño se está chupando el dedo, o la niña. Entonces, esta es una asociación frecuente en la ofrenda. Y ella nos llama la atención, ella siempre aparece en los lugares centrales, esta figura. Hemos contabilizado 4 y destaca ella es el segundo nivel de agrupación de elementos, la segunda escena. Ella ejerce una doble custodia, ella y ella. Ella me parece que está representando a la figura de una matrona, o probablemente una partera, o probablemente la advocación de una diosa, o probablemente asiste a la mujer que presenta al niño. Pero cuando vemos estos roles, en realidad en la cosmovisión indígena están imbricados, es decir, forman una sola. Hoy en día las parteras indígenas no solamente tienen un conocimiento terapéutico, digamos, del parto, profiláctico incluso, sino que también fungen como consejeras y también son las que organizan el ritual y también organizan a las asistentes y también dirigen las operaciones. Y en el mundo indígena prehispánico, estas mujeres también se comunicaban con las deidades. Y dice Torres Landa, otro cronista, que ellas también eran advocación de las deidades mismas. Entonces, suponemos que esta función es multifuncional, digamos, la presencia de estas figuras, por lo que las hemos dibujado hipotéticamente representando el tlazontlancuilo, que es esta oración en particular. Dice Fray Bernardino de Sahagún, recogiendo los testimonios indígenas, que en el momento de la postración del niño en la cuna se reza así:
tú que eres madre de todos, que te llamas Chalchitlicue, que tienes regazo para recibir a todos y se pone, porque tú has de criar, porque tienes regazo. Aquí lo que me gustaría señalar es que se está refiriendo a la cuna como a la diosa misma y está poniendo al niño en manos de Chalchitlicue. Luego, y esto no es nada extraño, en la costa del Golfo hay incluso representaciones de caracoles. El caracol siempre está asociado a este evento, parece que lo califica. El caracol está asociado al nacimiento de tal manera que el caracol representa una cuna en sí mismo. Luego viene el Sensoguiznahua, este momento crucial en el que la mujer de rojo pide a las asistentes que lloren con esta oración. Dice: importunad a los dioses con su llanto, llamar la atención y suplicar que se nos escuche. Y aquí una observación es que el llanto era una manera de llamar la atención de las deidades. En el propio Teotihuacán hay muchas evidencias como esta, en este caso le llaman el llorón, que tiene una larga vírgula en la boca, misma que se enlaza con otra y con otra, como si estuviera engarzando una oración, estuviera elaborando una oración, ya que está adornada, las vírgulas adornadas refieren a cantos. Él está llorando para llamar la atención de las deidades y se sabe por qué tiene el triple cerro aquí a Chalchitlicue, es decir, parece, y un contexto donde aparecen muchas parcelas y cultivos, es decir, parece que suplica por una buena cosecha o porque siempre haya abundancia de agua, ¿no? Entonces, hipotéticamente, hemos mostrado el momento en el que se llora rogando por la salud del niño, no por su muerte. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando atendemos a las figurillas de este segundo nivel, efectivamente todas tienen este patrón. Tienen un antifaz con unas lagrimotas, todos, salvo la mujer de rojo y el niño recién nacido. De ser cierto, las mujeres estarían ayudándose previamente para pintarse el antifaz. Aquí hay dos hipótesis. Linda Manzanilla, una arqueóloga mexicana, sugiere que este antifaz se hizo con tinta de margarita. He encontrado evidencias microscópicas, digamos, de eso. Y otra posibilidad es que se utilizara una especie de ceniza o una masa, habla de un cosmético de plomo, que contiene plomo, pero en todo caso creo que la intención era que, llegado el momento de llorar por la salud del niño, estas lágrimas patentaran el escurrimiento, es decir, se calculaba el escurrimiento y se dice que las mujeres lloraban por instrucciones de la partera durante los 5 noches seguidas al Sensoguiznahua, es decir, a la petición por la salud del niño. Pero ¿cómo se explica la presencia de los niños? Otra vez vamos a la ontología indígena. Hay 8 bebés en la ofrenda, ¿no? Bueno, descartando por supuesto los centrales, los que están en la cuna. Estos niños están, parece que en posiciones no rituales, están desperdigados allí en la ofrenda, no tienen una organización, digamos, un patrón de organización aparente. La presencia de los niños tiene un primer rasgo que los caracteriza: todos están fajados, ¿sí lo ven? Y la mayoría de ellos tienen el tocado de arreglos en petate, es decir, arreglos diagonales. Se piensa que la presencia de estos niños en la ofrenda tiene que ver con un ritual de transferencia agrícola, es decir, lo que hace esta presentación del niño no es sino una metáfora telúrica, es decir, una metáfora del crecimiento de la tierra. Entonces, en este ritual de transferencia agrícola es común que en el ámbito, digamos, de la agricultura indígena, es común que se colecten algunas mazorcas de la cosecha del año pasado
llevándola a la troje o a la figura, a la representación de la diosa para suplicar por una nueva cosecha. Entonces, es probable, dice, estoy ahora atendiendo el IDE, que Eliade, ¿no? Ustedes me corregirán. Ella sugiere que estos niños representan a niños menores de 1 año, lo cual se soportaría por el asunto del fajero, que están llamados para digamos, formar parte de la petición de salud, de la buena salud del niño. Y en esto no es extraño porque hay comunidades en Chicontepec, Veracruz, por ejemplo, donde las mazorcas representan a niños y los cargan como niños y se colocan para pedir una nueva cosecha. Se colocan mazorcas del año pasado. Entonces es complejo explicar la ontología indígena, pero ahí hay algún sustento, digamos, a nivel del registro arqueológico. Ahí está el momento en el que, lo tomé del Códice Borgia, las mujeres colectan los primeros frutos del campo para llevarlos con la diosa y solicitar una buena cosecha. Es común, por ejemplo, en las comunidades indígenas que se lleven las mazorcas, pero esta vez se acompañe del Santo Niño de Atocha, que es un santo en niño, y además se hagan estas fiestas en el campo agrícola, llevando a muchos niños, precisamente. Es una metáfora de una solicitud agrícola, digamos. Luego vienen las vasijas, le llamamos cajetes. Aquí también Sahagún recoge información sobre los rituales de nacimiento y dice que terminado estos dos momentos del ritual, era común que se empezaran a repartir los alimentos entre la concurrencia. Hay otro, Durán, que dice, no, estos pequeños platitos se colocaban para uncirle al niño el maíz en los labios y a la mujer recién parida. Otro dice, no, esta comida era solo para la parturienta. En fin, las diferencias no me parecen sustantivas. El hecho, en términos, lo que sí me parece importante es que en términos arqueológicos sí puede estar representando, digamos, el momento en el que se reparte la comida entre las asistentas al ritual. Y ahí se ve una imagen que apoya esta ceremonia, ¿no? Rogar por la salud del niño tiene bases objetivas, es decir, en Teotihuacán tienen una osteoteca de más de 2.000 ejemplares, 2.000 esqueletos teotihuacanos, y el 40% de estos más o menos son de perinatos, niños que murieron antes o después del parto. El momento del parto en la concepción indígena es un momento muy peligroso. La mujer o el niño se podían perder. Eso no había cesárea y podía deberse esto a muchísimos factores. Una infección en el cordón tetánico, una mala condición de la salud física de las mujeres. Incluso se han analizado restos esqueléticos con mujeres que ya tienen el canal de parto, pero a nivel del sacro, pero que tienen una edad muy joven, es decir, probablemente la preeclampsia también era, el control natal por métodos mecánicos también podría haber sido una explicación factible para sostener que había una enorme mortandad infantil, ¿no? Entonces, esta mortandad estaba directamente vinculada con el estatus social. Es decir, hay suficiente información que revela que hay mujeres con bajo estatus social que se tenían que conformar en ese momento con ser atendidas por su familia o si bien había una partera. En cambio, las mujeres que tienen un mayor estatus social, sobre todo en la sociedad mexica, tenían el privilegio de tener apartada una partera, digamos, para todo el proceso, quien se encargaba de guiarla, nutrirla, etcétera, y estar allí justo en el alumbramiento. Entonces, obviamente, esto depende mucho del estrato social al que pertenecieran las mujeres en la sociedad
así como la teotihuacana, ¿no? Este es el tercer y último grupo de mujeres. Aquí reitero que estaban paradas, es decir, las mujeres de banda ancha nuevamente están a un lado de la mujer morena y el niño y de su madre, ¿no? Aquí están otros niños. En este caso, en este tercer nivel, nosotros pensamos que el ritual ha concluido, que lo que están haciendo es postrar al niño para presentarlo públicamente. Es necesario en este contexto que las mujeres de diversa procedencia puedan llegar y saludar al niño, es decir, rendirle, digamos, la pleitesía. ¿Y por qué lo digo? Porque en este nivel, el niño, y solo en este nivel, el niño ya está perfectamente vestido con los emblemas de la serpiente. E incluso los teotihuacanos que colocan esta ofrenda se toman la molestia de colocar una réplica de este niño dentro de un vaso, y del vaso de la serpiente emplumada, donde se ve a una mujer morena con la madre y el niño está envuelto en un pequeño paño. Encontramos a la misma figura con restos de textil, ¿no?, impregnado directamente sobre la figurilla, y esto sigue siendo un misterio, si esto reveló su muerte o si reveló la salutación. Dice Fray Bernardino de Sahagún que la salutación podía durar 10 días, de 10 a 20 días. Cuando los que saludan son principales, dicen, dan presentes, mantas ricas, y a eso le llaman ixquemitl, que quiere decir ropa para envolver al niño. Entre los que son de baja suerte presentan solo alimentos, ¿no? Nuevamente regreso al punto de partida. La exploración del túnel de la serpiente emplumada, que llega a colocar a las mujeres en el centro, digamos, en el corazón de este edificio, con los mismos elementos que nosotros encontramos de manera muy modesta, revelan la posición privilegiada de las mujeres en una fase de Teotihuacán, en los primeros 300 años, en donde eran las encargadas de transmitir los bienes materiales y simbólicos de un linaje, presentando a los niños e incluso descendiendo al inframundo, como es el túnel, para investirlo, para presentar al nuevo descendiente que daría continuidad a este linaje. Un linaje que, por cierto, se vincula o se ostenta como el linaje de Quetzalcóatl, que es el que confiere las capacidades de gobierno. Sin embargo, esto de alguna manera se transformó, porque justo en el año 300, un grupo destruye el templo de Quetzalcóatl, un grupo que, por cierto, se ostenta como de los jaguares, tiene muchos emblemas relacionados con el jaguar. Destruyen sistemáticamente el templo de Quetzalcóatl. Cada una de sus escaleras, taludes, muros, esculturas son reducidas a pedazos. El culto de la serpiente emplumada se suprime. Se toman la molestia de matarlas ritualmente, es decir, les quitan un pedazo de la escultura simbolizando su muerte, sobre todo en los ojos o en la boca. Esto está representado en el mural de los animales mitológicos que data del año 450. Y muchos dicen, no, es una alegoría. En realidad parece que están representando el ataque de los jaguares a la serpiente emplumada. Hay una afirmación de Alfredo López Austin que ha estudiado muy bien esta guerra civil, digamos, en el año 300, que piensa que el poder del templo de la serpiente emplumada fue destruido junto a todas sus sedes del poder político. Los palacios sucumbieron ante el fuego y el incendio, en tanto que las imágenes de culto se redujeron a simples pedazos. Y aquí, llegado el fin de este culto, ha habido transformaciones en el rol de estas mujeres. Por ejemplo, encontramos que las conchas y caracoles de gran formato ya no se volvieron a pintar después de esta época. Encontramos que los ganchos o volutas entrelazadas tampoco se redujeron a unidades iconográficas más pequeñas. Y encontramos que las mujeres de banda ancha ya no portan la información o no portan el tocado.
Es decir, después de esta época, el resto de las figurillas ya no tienen tocado. Tienen otro tipo de arreglos y incluso tienen penachos ostentosos, pero ya no portan esta información. Entonces, el reto es saber cómo ocurren estas dinámicas, si llegaron a una cresta en el crecimiento y luego, como dice Felipe, vuelve a tomar fuerza la cresta con diferentes formas, pero con los mismos principios. Entonces, este es el final de la ponencia, que trata de abrir la discusión respecto a que la arqueología del género debe superar la tentación, digamos, de asignar roles por genitales, digamos. En la arqueología tradicional es común asignar el rol de armas con hombres, carruajes con hombres, artefactos para hilar para mujeres, agujas en mujeres. Es decir, el registro arqueológico quizá pasa por alto procesos sociales en donde los papeles se imbrican y se yuxtaponen. Es decir, aquí tenemos un ejemplo de que las mujeres desde el ámbito doméstico eran capaces de incursionar en la estructura social teotihuacana con fuerza, a grado de ser el motivo central de la ofrenda, de nuestra ofrenda y de la ofrenda del templo de la serpiente emplumada. El género tiene múltiples dimensiones y variables que se cruzan y se yuxtaponen. El deber del arqueólogo, supongo, que es dar cuenta de esa complejidad, que es dar cuenta de cómo es más allá de asignar roles a géneros. Están imbricados un montón de variables que generalmente pasamos por alto, en muchos casos por la carencia de información. Entonces, analizar el papel de las mujeres o de otros géneros suele en ese sentido representar un desafío, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.